Mis padres le dijeron a mi hermano que podía quedarse con mi casa y que yo podía vivir en la casa rodante en el patio trasero porque soy soltero y él tiene esposa e hijos. Soy un hombre soltero de unos 30 años. Tengo un hermano que tiene 29 años y ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22 y el segundo le siguió un año después. Luego el tercero 2 años después de eso, y el cuarto es el más reciente, nacido hace un par de meses. Su esposa y yo no nos llevamos bien, ya que ella siempre le gusta tratar de sacarme de quicio actuando como superior. Luego se convierte en una reina del drama extremadamente autovictimizante. Eso sí, yo tomo represalias contra ella de alguna manera. Puede llorar en un instante y puede montar un espectáculo extremadamente convincente para obtener la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, aunque saben exactamente cómo es ella en realidad y simplemente no les importa. Ella es muy guapa, le concedo eso, pero ella es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. Ella también se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario, y mi madre está dispuesta a ayudar con todos los niños todo el día. Entonces, sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un problema con todos ellos bajo un mismo techo en una casa de 3 habitaciones que se construyó en los años 60. Mientras que sí, mi hermano menor también era el favorito, obviamente. Tenemos 3 años de diferencia de edad, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque yo era muy castigado si tomaba represalias contra sus payasadas, de alguna manera en ese entonces. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él porque él se llevaba la mayor parte de todo a menos que la gente los denunciara, lo cual sucedió un poco con otros miembros de la familia. Es por eso que mis padres nos empaquetaron a todos y nos mudaron a unos 150 millas de ellos, por lo que generalmente solo nos veían en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano abusó físicamente de mí en varias ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta el punto de que rompió conmigo, y se rió de cualquier desgracia que tuviera. Y mis padres simplemente me dijeron que aguantara cada vez que estaba molesto por eso. Solamente recibí el mismo trato cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que fue bastante divertido ver las miradas en sus rostros cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad, porque había otras personas presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y amaban el drama de chismes, así que mis padres hicieron todo lo posible para ocultar lo que realmente estaba pasando. Y amenazaron con quitarme todas mis cosas si no me callaba la boca. En todo caso, hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años y me mudé porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado con la escuela secundaria cuando me mudé, pero quedarme en los sofás de amigos era mucho mejor que vivir con ellos. Tuve poco contacto desde que salí de casa, ni siquiera se presentaron a mi graduación de secundaria, pero realmente no me importaba. A partir de ese momento normalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en vacaciones como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo, y ninguno de nosotros podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantaba. Cuando el contrato de arrendamiento estaba por terminar, mi compañero de cuarto se fue antes para volver a vivir con unos parientes, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría sin hogar si no reducía el tamaño al extremo. Realmente no debería de haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir la gran vida, hasta que la vida no fue tan amable conmigo, y me di cuenta de que debería de haber estado viviendo en un lugar mucho más barato para poder haber ahorrado más dinero al que recurrir. Pero tenía un plan. Tengo un camión simplemente porque siempre me han gustado los camiones, así que encontré una casa rodante de $1000 y estaba en buen estado. La puse en mi camión solo para poder vivir de ella por un tiempo. Suponía que era temporal, pero terminé viviendo mucho más de lo que pensaba. Originalmente esperaba poder vivir fuera de la casa rodante en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia aún residen también, pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían allí. Además, no nos habíamos llevado bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían dejarme estacionar mi caravana allí si les pagaba básicamente lo que costaría alquilar un apartamento en mi área. Eso fue demasiado para estacionar mi caravana. Estaba desempleado y tratando de ahorrar la mayor cantidad posible de mi dinero de desempleo hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Bien podría estar viviendo en un apartamento con ese precio de alquiler que estaban pidiéndome. Mis padres llamaron a mi caravana una monstruosidad, y mi cuñada pensó que era absolutamente divertido que tuviera que vivir en una casa rodante. Mi hermano se unió a ella para señalarme y burlarse de mí mientras me llamaban vagabundo sin hogar. Estacioné mi caravana en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía dónde ir. Sentí miedo. Miedo de que alguien pudiera intentar entrar. Basta con decir que no dormí esa noche. No había ningún otro lugar al que pudiera ir, ya que otros parientes que tenían casas estaban bastante lejos. Todos mis amigos vivían en apartamentos. Y también estaba bastante apegado a mi área, así que no quería simplemente irme. También me reenviaron mi correo al departamento de un amigo. Era la única forma en que aún podía recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Busqué alrededor para tratar de encontrar un trabajo similar al anterior. Llevó meses esta vida de campista nómada, y en ese tiempo tuve que lidiar con mucho, todo desde mendigos y drogadictos hasta gente que me exigía que me fuera porque mi casa rodante era una monstruosidad.
tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar que pudiera para cargar las baterías de mi caravana. Esto significaba escabullirse y enchufarlo a un tomacorriente exterior de un edificio al azar mientras estaba estacionado en una calle. Sé que es una cosa mala de hacer, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía un pequeño banco de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada como un generador, así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no involucrara el comercio minorista. Gané mucho dinero de horas extras y aprendí algunas habilidades nuevas de otros empleados. Finalmente, a mediados de este año, obtuve un mejor puesto en la empresa como supervisor y comencé a ganar un mejor salario que en mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. Busqué algo cercano a mi trabajo y a solo 2 millas de distancia. Encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una propiedad pequeña. Finalmente ya no tuve que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para que yo hiciera retroceder mi camión detrás de la casa para sacar la casa rodante e instalarla en el patio trasero. Cuando estuve completamente instalado en la casa, fui lo suficientemente tonto como para alardear de ello en Facebook. Mi familia vio la publicación y ahí es donde realmente comienza esta mierda. Después de unas pocas semanas, mis padres y mi hermano junto con su familia vinieron a visitarme sin previo aviso, para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección, entonces, ¿cómo descubrieron dónde vivo? Todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos se ha confesado y ningún familiar anterior me visitó antes de eso. Así que me pregunto si me delataron en el trabajo o me siguieron a casa. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso como turistas bulliciosos. Luego empezaron a sentirse como en casa. Todos seguían hurgando y mi cuñada tenía esta sonrisa espeluznante que me mostraba repetidamente. Fue solo más tarde que descubrí por qué. Y me enojó más que un toro con esteroides que acaba de ser picado por una avispa. Mis padres hablaban constantemente de que ahora tengo tanto espacio extra y es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Mi hermano seguía comentando que había más espacio que la casa de nuestros padres y que mi casa también estaba más cerca de su trabajo. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Finalmente mi hermano me pidió que hablara en privado, todos los demás abandonaron repentinamente la habitación y se amontonaron en el patio delantero. Esto fue lo que finalmente me hizo darme cuenta que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan, por simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí y debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada del niño número 4 y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo casa rodante, así que podría vivir afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan nunca habló de ofrecer alquiler. Eso sí, tiene un buen trabajo. También empezó a hablar de cómo habría cambios, e incluso toques de queda, y que no podía entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando se había vuelto loca, pero Dan perdió los estribos hace mucho tiempo, gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el centro del mundo. Traté de hablar, pero él seguía hablando por encima de mí como si yo no tuviera nada que decir en el asunto. De ninguna manera le alquilaría mi casa o partes de mi casa. A otras personas tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente no él o su desagradable esposa. He oído hablar de este tipo exacto de situación en videos en línea muchas veces, y nunca pensé que realmente lo viviría, porque lo veo extremadamente ridículo. Pero mis padres, mi hermano y cuñada cumplen todos los requisitos para ser un grupo de locos narcisistas con derecho. Así que tomé mi teléfono y lo configuré para comenzar a grabar. A Dan ni siquiera pareció importarle o darse cuenta de que había hecho esto, y simplemente se sentó allí con los brazos agitándose mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho, e intentaba estirar su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente dije, claro que no, ni muerto. Y lo dije suficientemente alto como para que Dan se hiciera hacia atrás por un segundo. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel, porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Me puse de pie y luego le dije que mi casa no estaba en juego, y actuar como si lo dejara mudarse solo porque ellos lo quieren no haría que suceda. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse el lujo de mudarse. Dan se acercó físicamente a mí, tanto como pudo sin tocarme, y dijo que yo no merecía la casa y que necesitaba un mejor lugar para vivir con su familia. Reí en su cara y dije que esto era una tontería total porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que me lo merecía. Dan empezó a gritar que no tengo esposa ni hijos y que no necesito todo el espacio, así que también puedo dárselo. Hubo mucha pelea, pero para resumir, a partir de este momento escuché la línea de mis padres. Solo hazlo por Dan, muchas más veces de la que no puedo recordar. En la pelea les dije de todo lo que no tienen nada que decir en mi vida o mi casa. Mi cuñada me gritó más fuerte sobre cómo estaba embarazada de nuevo y que no puedo hacerle esto. Dije que no le hice nada, ella simplemente asumió que podía tomar de mí como si yo se lo permitiera en cualquier momento. No tenía ninguna obligación con ella o su familia. Luego la llamé perra engreída que nunca me tuvo ningún respeto, así que no me importa lo que ella piense o cuántos hijos tenga. Y que no tengo simpatía por ella. Eso la hizo enojar lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara y trató de hacer más, pero mi hermano la detuvo pateando y gritando. Ella seguía exigiendo que la dejara ir para poder sacarme los ojos. El teléfono que sostenía grabó casi todo, así que lo sostuve y le dije que iba a llamar a la policía si no se iba de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban. Entonces mi madre dijo que yo tenía una semana para recobrar el sentido. Le dije que no estaré y que no vuelvo.
Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo y si ella intenta algo presentaré cargos por agresión. Ella me gritó y luego salió llorando en voz alta con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir y dijo que sería mejor que hiciera esto por Dan. Después de que eché a mis padres, a mi hermano y a mi cuñada por tratar de obligarme a entregarle mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y le conté la historia a toda mi familia. Tenía evidencia en video para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. Mis padres, mi hermano y cuñada debieron estar listos para escribir su propia publicación, pero ya era demasiado tarde, así que ni siquiera se molestaron en tratar de mentir mucho. Toda la semana y mis padres aparecieron con Dan en mi porch delantero tal y como dijeron que lo harían en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente atendí. Abrí solo un poco y trataron de abrirse paso de nuevo, pero instalé un par de cadenas de pestillo que lo impidieron e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano me exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban entrar por la fuerza de nuevo. Mi madre los calmó y luego, en su tono más enfermizo y dulce, me preguntó si estaba listo para dejar que mi hermano se mudara. Le dije a ella y a los demás que fueran a la mierda y no volvieran nunca más. Mi madre se puso con lágrimas de cocodrilo y me preguntó que por qué no puedo hacer esto por Dan porque es mi amado hermano. Me reí y luego sin rodeos dije que no lo amo como un hermano, porque me trató como una mierda durante años y solo lo alentaron a hacerlo. Son padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron sorprendentemente fácilmente, aparte del fuerte llanto de mi madre y los demás dándome miradas sucias. Se podría decir que hacer que se fueran fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado, pero supongo que debería haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa más tarde esta semana del viernes por la noche y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi entrada. Dan y su familia, los que estaban mudando cosas a mi casa. Me saludó con una sonrisa de come mierda cuando lo vi. Estaba furioso y le dije a él y al resto de su familia que se detuvieran, pero mi cuñada me dijo con aire de suficiencia que me gustara o no, se iban a mudar. Luego, de la manera más falsa, mientras inclinaba la cabeza y fruncía los labios, dijo que estaba bien porque mi mamá lo permitió, y siempre debo escuchar lo que me dice mi mami. Broté de rabia al escuchar esas palabras y mirar su cara de perra engreída, así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada comenzó a golpear mi ventana y gritarme que me detuviera, y que no puedo hacerle esto porque ella y Dan necesitan la casa. Luego amenazó con llavear el costado de mi camión a menos que dejara de llamar a la policía. Todo lo cual el operador del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Cuando llegó la policía, Dan y mi cuñada junto con sus hijos se habían encerrado en mi casa. Le conté a los policías lo que había sucedido, además de mostrarles mi nueva licencia de conducir que tenía en mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta de mi casa, vi que habían cambiado la cerradura, y la vieja cerradura estaba en el porche con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado con un juego completo de brocas. ¿Podrían haber sido más estúpidos al dejar la evidencia así? Señalé la cerradura rota y el taladro. Luego le di a la policía el resumen de todos los eventos que sucedieron antes. Supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que llegué a casa, porque aparecieron mientras yo hablaba con la policía. Mis padres inmediatamente mintieron y empezaron a decir que habían accedido a alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que era una mentira, fácilmente comprobable, de una forma u otra, así que Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en la mano. Ambos se veían súper presumidos, como si de alguna manera me hubieran engañado. De hecho, redactaron e imprimieron un contrato de alquiler falso. Pero mi firma no estaba en él. Había uno, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto nunca mi firma, así que eso fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que era un fraude estúpidamente fragante. Y si la policía investigara, lo descubrirían fácilmente. Y no creo que ir a la cárcel y a la corte les haría ningún bien. Incluso podrían hacer que Dan pierda su trabajo, que es su único medio de mantener a su familia. Dije que buscaría un abogado y demandaría por daños y perjuicios si perdía, robaba o rompía algo mío. También llamaría al control de familias por si acaso. Dan se puso blanco y pareció realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros y suplicó que debería hacer esto por Dan, otra vez, y vivir en la maldita caravana para que finalmente puedan tener una casa familiar para ellos solos. Le grité que si pensaba que si era una buena idea, podría hacerlo ella misma por Dan y dejar que Dan se quedara con su casa para él solo. Los policías separaron a mi madre de mí y dije que los quería todos fuera ahora mismo, o presentaré cargos. Declaré en un grito sobre cómo perforaron la cerradura de mi puerta principal para forzar la entrada. Los papeles del contrato de arrendamiento eran obviamente falsos. Falsificaron mi firma y tengo un video grabado de mi cuñada atacándome. Esos son los delitos con los que podría joderles la vida si quisiera. No se fueran, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho era por el bien de los niños de Dan. Sí que tienen una sola oportunidad de irse. En el momento que mis padres escucharon eso, creo que finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que acabaría con esto. Luego se acercó a mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan.
Mi cuñada inmediatamente comenzó a llorar en voz alta y a romper los papeles de alquiler falsos en pedacitos y a tirarlos como confeti, solo para que un oficial les dijera que recogieran los pedazos de papel o los citaría por tirar basura. Ambos policías en este punto tenían el "me pagan lo suficiente por esto" en sus caras. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que volvieran a cargar sus cosas en el camión de mudanzas. Los niños estaban todos llorando, y el mayor sollozaba porque ahora no tendría su propia habitación. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar hacer un último intento patético de culparme con la triste rutina familiar. Saben, donde todos se reúnen en una especie de abrazo grupal mientras todos miran en una dirección. Lo juro, creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con bocas temblorosas. Mi cuñada seguía frotándose el vientre de embarazo e inclinando la cabeza para parecer un cachorrito triste. Y mi hermano puso la cara más triste que pudo y dijo: "Por favor, no nos hagas esto, necesitamos poder vivir aquí". Pero no vacilé y les dije que siguieran empacando. Todos los niños y la cuñada subieron el llanto a un nivel 11, y Dan me gritó: "¿Estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado de un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia". Terminé riéndome como un maníaco y respondiendo de lo que estaba tratando de hacer era tomar y no compartir. Le pregunté a la policía si podían quedarse hasta que mis padres, mi hermano y cuñada se fueran, y dijeron que no tenían intención de ir a ningún lado hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos 2 policías se convirtieron en 4 a medida que entraban más por cualquier motivo. Eso les dio a mis padres un incentivo extra para empezar a moverse. Le pedí a Dan que me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en la puerta de mi casa, aunque de todos modos conseguí otro candado al día siguiente porque no sabía si tenía copias de las llaves o no. Estaba muy reacio a entregármelas. Luego, en lugar de dármelas, las arrojó por la calle a un desagüe pluvial mientras decía que fuera a buscarlos yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó y lo obligó a ir a buscarlas. Tuvo que quitar la rejilla para llegar a ellos y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, solo se quejó y luego las estrelló contra mi mano. Entonces les dije a todos que se fueran y nunca regresaran. Mi madre dijo que me repudiarían por esto, como si fuera una especie de amenaza para mí, y les expresé eso. Luego, con un sarcasmo excesivo, dije algo como: "Oh, no, eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con ustedes, donde siempre me tratan como una mierda de todos modos, porque Dan siempre ha sido su obsesión obvia. Favorito, me trataste tan mal cuando era niño que si Dan alguna vez necesita un donante de órganos no le daría nada". Mis padres se quedaron boquiabiertos después de que dije todo eso, y el cuarteto de policías también los estaban juzgando bastante. Digo, si quieren poner a padres desagradables como los míos en su lugar, enfréntalos frente a la policía. Mis padres estaban demasiado avergonzados para intentar defender sus acciones esta vez, y aunque la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era una victoria aplastante a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de este incidente. Tiempo después, sorprendentemente no me bloquearon en los perfiles de mi hermano y de mi cuñada, y vi que mi cuñada tuvo su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que estaba viendo, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivas agresivas cada 2 semanas sobre no tener suficiente espacio, mientras que vivía con mis padres, probablemente para ver si aún pueden culparme, y estoy seguro de que están volviendo locos a mi madre y a mi padre, porque no tienen paz ni tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y desagradables, una cuñada mentalmente inestable y mi hermano niño dorado y un bebé recién nacido en la casa. Tal vez podían mudarse a una casa rodante en su propio patio trasero y dejar que Dan se haga cargo de su casa por completo. Entonces podrían tener algo de paz. Sí, podrían hacer eso por Dan.